¿Y podrías hablarnos un poco más de Soros? No sé cómo era él con 15 años, dónde estudió, de qué familia salió, cómo empezó a forjar todo el imperio que has comentado ahora. Y también, ¿qué crees que es lo que les mueve en el fondo a la gente que aparentemente decide el futuro de la humanidad? Esta última pregunta es interesante porque eh, si algo diferencia a Soros quizá o a los nuevos ricos, ¿no? Los nuevos multimillonarios de los tradicionales, es que se creen que tienen una misión. Soros habla de sí mismo como un mesías. Lo reconoce. Dice, yo tengo instintos mesiánicos. Yo creo que he venido para, ¿no?, llevar al mundo a otro punto. Al 20% del mundo. Sí, él trabaja a nivel global, ¿eh? Estamos hablando de África, de todos los continentes, ¿no? Pero, repito, él se ve así, ¿no? Dice, no, y además lo reconoce, digo, que por eso es importante leerle, ¿no? Yo llevo mucho tiempo y me interesa mucho meterme en su psicología, comprenderlo, ¿no? Porque obviamente, repito, es humano. Pero esto no viene de la nada. Él nació en una familia judía de Hungría, no muy acomodada, pero bueno, con cierto nivel. Luego pues llegaron la guerra mundial, invadido por los alemanes, después invadido por los rusos, sale en el 47 y llega a Londres. Allí trabaja de varias cosas, te estoy resumiendo mucho, ¿no? Y estudia en la London School of Economics. Allí conoce a Karl Popper, que por aquel entonces era el filósofo de moda, con su libro La sociedad abierta y sus enemigos, en los que Karl Popper explicaba, bueno, pues que intentaba dar sentido a cómo se había llegado a una conflagración mundial como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces él decía que había que abogar por los sistemas que permitían pues, la libre circulación de ideas sin aplicar la violencia, obviamente cierta relación a los totalitarismos de la época. Lo que pasa que por la izquierda ha sido utilizado para centrarse solo en el fascismo y en el nazismo, dejando de lado el comunismo, pero él hablaba de todos los totalitarismos, ¿no? Y entonces Soros como intenta aplicarlo en ese momento, dice, pues la sociedad cerrada son las sociedades tradicionales, ¿no? Hablamos de los antiguos imperios, ¿no? Unas sociedades homogéneas, identitarias, más religiosas, en donde obviamente pues no había esa libre circulación de ideas que obviamente existe hoy en nuestras sociedades occidentales, ¿no? Por otro lado, la sociedad abierta es una sociedad pues eso, con más fluidez, más libertades de todo tipo, pero en la que, dice Soros, en la que supuestamente no tiene que haber nada que sea dominante, ¿no? Eso se convierte en relativismo. Y es exactamente eso en lo que estamos en Occidente, ¿no? De tanto abrirnos la mente, de tanto ser multicultural, hemos llegado a un punto en el que la relatividad es total, el relativismo es total, y de ahí estamos en el nihilismo, ¿no? Ya no se cree absolutamente en nada, ¿no? Pero luego, como hago siempre ese ejercicio, ¿no?, de intentar meterme en la mente de alguien que quiere controlar, es muy sencillo. Y dices, piénsalo. Dices, las sociedades cerradas, por eso también hubo ciertas guerras para acabar con ellas, era imposible meter mano en ellas, ¿no? Había un control prácticamente total del tejido social. No un control, sino que eran herméticas. La sociedad estaba muy compenetrada entre sí misma, ¿no? No era fácil llegar y poder modificarlas. Entonces había que promover las sociedades abiertas. ¿Por qué? Porque eso permite que, bajo este sistema capitalista, o como queramos verlo, pues puedas empezar a invertir, ¿no?, comprar cosas con tus fondos de inversión, empezar a crear, controlar medios de comunicación, asociaciones, sociedad civil, partidos políticos, que te permite precisamente controlar esas o empezar a manipular esas sociedades desde dentro y empezar a cambiarlas, ¿no? El ejemplo perfecto para Soros fue cómo trabajó para acabar con el comunismo a través de estos métodos, ¿no?, subversivos, ¿no?, de repartir pues, libros que estaban prohibidos, empezar a hacer actividades culturales como más radicales o de vanguardia frente a lo que estaba en ese momento impuesto. Y eso obviamente algunos lo celebran, quizás sea una medalla que haya que ponerle a Soros, entre otras tantas, ¿no? Lo de has colaborado para cargarte el comunismo, ¿no? Ponte la medallita. Pero ¿qué pasa? Que también lo que hizo después, como dirigente de un fondo de inversión, y otros tantos después, los buitres llegaron a Rusia y se hicieron con todo a precio de gangas, ¿no? Resultado de eso, pues una pobreza absoluta en Rusia, una inflación de casi hasta el 2.500%, la pérdida de un montón de dinero de la población, y eso llevó a la creación de los oligarcas, que tanto critican hoy en día, y en parte también fue la causa de que, entre otros, Putin llegara al poder.
Putin llega al poder cuando hay una parte, ¿no?, de la población que dice, oiga, esto es una casa de prostitutas, la gente está vendiendo el país a fondos extranjeros, en este caso principalmente anglo-estadounidenses, entre ellos George Soros, y algo hay que hacer, nos tenemos que proteger, ¿no?, frente a esta extracción de soberanía, como queramos verla, ¿no? Y ahí es donde ganó Putin hace unos cuantos años, ¿no? Por eso siempre Soros, entre otros tantos, ha atacado siempre a la Rusia de Putin, porque de alguna manera le cortó el grifo de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Repito, esto no estoy ni defendiendo a Putin, no estoy ni defendiendo a Rusia, simplemente estoy que la gente entienda que hay cosas que hoy en día, o sea, que lo que tenemos hoy en día es consecuencia de cosas que han pasado hace no mucho tiempo y que eso tienen también sus nombres y sus caras, y entre otros tantos es Soros, ¿no?, como un fondo, como un especulador, ¿no? El mismo especulador que tumbó la libra esterlina, produciendo unos 3.000 millones de libras de pérdida al gobierno, al banco británico, por lo tanto, a la soberanía económica del país. También lo hizo con monedas en Asia, etcétera, 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 ¿no? Y cuando lo que estoy estudiando, porque también estoy con ese libro, quiero sacar el libro de Soros cuanto antes, llevo unos cuantos años, pero por temas laborales me ha sido imposible. Lo que intento también es cuadrar en el espacio-tiempo sus entrevistas, su forma de operar con sus fundaciones, en qué años entra, qué es lo que ocurre, y compararlo con, ¿no?, pues con temas políticos y consecuencias políticas que ocurren en esos países, ¿no? Porque ahí también vemos cómo hay una colaboración perfecta en muchas ocasiones entre Soros y gobiernos como por ejemplo el estadounidense. Es el soft power. De alguna manera, Soros ha sido la punta de flecha del soft power de Estados Unidos, ¿no? Y repito, Estados Unidos me refiero a una parte de la élite, ¿no? Que mucha gente dice, es que eres anti-estadounidense. No. Yo he vivido en Estados Unidos, he estado estudiando allí varios veranos, y una cosa es el pueblo y otra cosa es la élite, ¿no? Entonces, la élite ha sido la que ha utilizado al pueblo estadounidense para dominar otros gobiernos, ¿no?, atentados, golpes de Estado, controlar mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está haciendo a día de hoy que Estados Unidos pierda o esté perdiendo gran parte del poder que ha tenido en los últimos años, porque ese soft power ya lo está ganando Rusia y China frente a Estados Unidos. ¿Y cuál es o cómo sería el mundo que la élite querría en el 2100, por ejemplo? No te puedo contestar a ciencia cierta, ¿no? Pero bueno, cojamos nuevamente lo del no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Estamos yendo a una sociedad en la que se pretende que no se posea nada. Lo que muy parecido a lo de los vehículos, ¿no? De cojo un vehículo, lo alquilo, lo uso y lo dejo. Cojo una moto y lo dejo. Vivo de alquiler eternamente porque no me puedo comprar una casa, ¿no? 2100 queda muy lejos, pero vámonos a 2030, 2050, ¿no? Lo estamos viendo todos los días. Es esa sociedad tecnofeudalista en la que te estaba diciendo. Sistemas de control ciudadano total, y quizá lo más preocupante, y está a puntito de aprobarse, es en la Unión Europea el pasaporte digital, en el que se pretende que toda nuestra información, absolutamente toda, esté en un mismo sitio y que además sea y se pueda compartir a nivel internacional entre diferentes organizaciones, ¿no? Entonces, hasta ahora, que tanto, si tú te acuerdas, hace unos años daban muchísimo la chapa con la ley de protección de datos, pero resulta que ahora esa misma ley que han aprobado ellos se la pasan por el arco del triunfo para aprobar un pasaporte digital en el que todo esté en un mismo sitio, ¿no? Tu currículum vitae, tus cuentas bancarias, tus datos de salud, tus datos universitarios, lo que compras, lo que consumes, ¿no? Y eso es quizá un problema de mucha gente, ¿no? Cuando dice, no, si yo ¿quién soy? ¿Yo qué le voy a importar al gobierno? Y si no eres tú multiplicado por 1.000 millones. Porque eso genera unos datos, ¿no? Lo que llama el capitalismo de los datos, el capitalismo de la privacidad, que eso genera un poder enorme para la empresa que lo quiere utilizar, ¿no? ¿Por qué ahora mismo los partidos son capaces de ganar y de anticiparse a muchos movimientos? Porque ya hay encuestadoras que se anticipan a lo que va a ocurrir simplemente haciendo un estudio del comportamiento de las personas en sus redes sociales, ¿no? Son capaces de saber lo que tú vas a votar antes de que tú pienses lo que vas a votar. Y eso ahí está lo importante, ¿no? Por eso es importante luchar contra esta dictadura digital, esta dictadura de inteligencia artificial, porque eso es el fin de nuestra libertad. Lo que dice Miklos Lukács, que me gusta mucho, ¿no? La dictadura de los algoritmos.
Estamos yendo a eso, ¿no? Vamos a tener que comportarnos como un algoritmo, obviamente manipulado por cierto tipo de personas, diga que tenemos que comportarnos, ¿no? Y pongamos ejemplos. 1984 es uno. Quizá mucha gente diga, es que eso está muy lejos. Bueno, en China, ¿no? El pasaporte de buen ciudadano. Si tú compras libros que no son considerados aceptados por el gobierno, puntos negativos. Si dices ciertos comentarios, puntos negativos. Cuando tengas puntos negativos, ya no puedes moverte de tu sitio, ya no te permiten comprar ciertos billetes, salir del país o ocupar ciertos puestos de trabajo, o incluso estudiar. Vamos un poco a eso en la Unión Europea. De otra forma, repito, como te contaba antes, ¿no? Bajo sonrisas, cambio climático, banderas multicolor. Pero estamos yendo a eso, ¿no? Que a mí que me dice que, por ejemplo, pues, oigan, los libros que yo compro de Amazon no se utilicen en mi contra el día de mañana. A mí que me dice que los artículos que yo publico no se me utilicen el día de mañana para meterme en la cárcel. Y no lo digo yo solo. Otros tantos periodistas que publicamos cosas sobre el gobierno, ¿no? Sobre los gobiernos de hoy en día, ¿no? Y ahí está el miedo, ¿no? Si hay periodistas que son encarcelados y asesinados en países como este, en México, por decir la verdad, bueno, pues no estamos muy, muy lejos de eso, ¿no? Obviamente, entiéndeme, ¿no? O sea, queda mucho para que nos puedan matar por la calle, entiendo yo, a punta de pistola simplemente por informar de las corrupciones. Pero es que lo que están haciendo es que no podamos informar sobre eso directamente, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, aprobó el año pasado la Freedom Media Act, ¿no? La legislación de libertad de medios, en la que supuestamente se hacía para que nosotros, los periodistas, tuviéramos una especie de, bueno, de libertad en nuestras labores, ¿no? Que se evitara que tuviéramos ciertas presiones mediático-políticas, presiones económicas, que pudiéramos ejercer nuestra libertad informativa. En la práctica, cuando vas a esas leyes, lo que se dice es que realmente se va a poder censurar medios de comunicación y periodistas que propaguen delitos de odio, desinformación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso Sánchez, que mucha gente no entiende, cuando hace poco tiempo empezó a promover esta serie de legislaciones. No es una idea de Sánchez. No es que Sánchez dijera, de repente voy a controlar los medios de comunicación. Ha utilizado una cosa, como es lo de su mujer, para poder aplicar una legislación que es europea. Y ahí esta es la clave de todo. Por eso tienen que entender los espectadores y todos los que nos lean, y cuanto más mejor, la importancia de estar y de comprender lo que ocurre en Bruselas. Más del 80% de nuestra legislación se decide en Bruselas. Nuestra soberanía está completamente desaparecida, está en Bruselas. Lo que pasa es que luego los gobiernos tienen que aplicarlo pues, en nuestros países con nuestras propias idiosincrasias, ¿no? Sánchez hace eso. Sánchez no es... Obviamente es un tipo que, en fin, depende si te guste, ¿no? Es el que es, ¿no? Pero lo que aplica no es diferente a la Unión Europea. Por eso mucha gente dice, es que ¿por qué la Unión Europea no hace nada? Porque eso es la Unión Europea. Al menos los que están gobernando en este momento. Es lo que quiere la Unión Europea.